Hola, hoy vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto. Y para ello vamos a comentar primeramente una serie de ejemplos y luego ya vamos a formalizar todo eso que veamos pues en estos 4 ejemplos que vamos a ver. Una primera idea de continuidad ya la tenemos de cuarto de la ESO, ya la vimos en las características generales de las funciones, y es que una función que yo la puedo dibujar siempre de izquierda a derecha sin levantar el bolígrafo del papel es una función continua. Por otra parte, es un término bastante lógico. Bien, aquí yo me sitúe en el punto que me sitúe del eje de abscisas. Si busco la función, veo que efectivamente toda esa función tiene un trazo continuo en un entorno de ese punto. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y aquí ya vamos a centrarnos concretamente en x igual a menos 2. Vamos a ver qué pasa en x igual a menos 2. Si yo cojo un entorno del menos 2, es decir, unos valores que estén a la izquierda del menos 2 y a la derecha muy próximos, un intervalo aquí pequeñito, bueno, pequeñito un poco grande para que lo veáis, para que lo entendáis mejor, pues por ejemplo del menos 2,3 al menos 1,7. Si yo me fijo en esta gráfica, vemos que la función viene por aquí, yo la dibujo sin levantar el bolígrafo del papel, llego justo al valor menos 2, en donde la función vale 2, y después para continuar dibujando la función tengo que pegar un salto y seguir en estos dos trozos de aquí. Aquí he pegado un salto. Yo no puedo dibujar esta función sin levantar el bolígrafo del papel. Y todo eso traducido a nuestro lenguaje, al lenguaje matemático, concretamente a los límites que hemos estudiado en este tema anterior, en esta parte anterior. ¿Qué quiere decir? Fijaos, si vosotros halláis el límite lateral por la izquierda del menos 2, vemos que la función se acerca ¿a qué altura? Se acerca a altura 2. Es decir, si yo hallo las imágenes de los valores que están a la izquierda del menos 2, sus imágenes van aproximándose a la altura 2. Pero ¿qué pasa si yo hallo las imágenes de los valores que están a la derecha del menos 2? Sus imágenes se aproximan ¿a qué altura? Altura menos 2. Es decir, en este caso concretamente además son constantes. Entonces fijaos que aquí no vale lo mismo el límite lateral por la izquierda que el límite lateral por la derecha. En el caso anterior, sí. Os situaréis en el punto en el que os situaréis. Fijaos, menos 1. Límite lateral por la izquierda. La función sube, 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 sube. Parece que alcanza el valor 1. Límite lateral por la derecha. Sube, 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 sube. Parece que alcanza el valor 1. Y eso pasa en todos los puntos. En todos los valores del eje de abscisas. Aquí no. Aquí en el menos 2. En todos los demás sí. En todos los demás ocurre eso. El límite lateral por la izquierda y por la derecha coincide. Aquí en el menos 2 no. Entonces, bueno, vamos a tener eso ahí en la recámara. ¿Qué pasa para esta otra función en x igual a 2? ¿Cuál es el límite lateral por la izquierda? Pues si yo miro las imágenes, vemos que esta función se acerca a altura 1. Por lo tanto, el límite lateral por la izquierda del 2 es 1. ¿Y cuál es el límite lateral por la derecha? Pues la función viene, 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 se aproxima a altura 1. Fijaos, aquí los dos límites laterales son iguales. Y sin embargo, ¿yo puedo dibujar esta función sin levantar el bolígrafo del papel? Pues la función viene, 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 viene. Aquí hay un agujerillo y continúa. ¿Yo la puedo dibujar, repito, sin levantar el bolígrafo del papel? Pues no.
no la puedo dibujar. Yo aquí tengo que dar un pequeño saltito para poder continuar dibujándola. Entonces vemos que ya la información que me dan los límites laterales parece que no es suficiente. Parece que no es suficiente. Vamos a coger una función que se diferencia solamente en este punto, Fijaos que en la anterior, aquí esta función, todas las x tienen imagen, pero el 2 no tiene imagen. Aquí el 2 no tiene ninguna imagen. Aquí hay un agujerillo y no tiene imagen. Sin embargo, aquí, en esta función, el 2 sí tiene imagen. Pero la función es continua ahora. Pues sigue sin ser continua. El límite lateral por la izquierda y por la derecha valen lo mismo, 1 en ambos casos, pero sigue habiendo un agujerillo. La función no es continua. Yo para dibujarla vengo por aquí, por aquí. Aquí tengo que pegar un salto, dibujar el punto, volver a bajar y continuar. Estoy levantando el bolígrafo del papel, por lo tanto, no es continua tampoco. Un último ejemplo. Fijaos, aquí sí que claramente se ve que en muchos puntos no es continua, ¿no? Yo dibujo este trazo, tengo que levantar el bolígrafo, vengo para acá, sigo dibujando, levanto el bolígrafo y vengo para acá. O sea que aquí hay muchos puntos en los cuales yo tengo que levantar el bolígrafo. Por lo tanto, esta función, pues hay muchos puntos en los que no es continua. ¿Cómo interpretamos todo esto? ¿Cómo definimos entonces la continuidad de una función en un punto? Pues diremos que una función es continua en x igual a a, en un punto, en un valor para el eje de las abscisas, si ocurre lo siguiente. Si existe el límite lateral por la izquierda de ese punto para la función f. Estamos estudiando solamente en un punto, ¿eh? Existe el límite lateral por la izquierda. Existe el límite lateral por la derecha. Y tiene que existir f de a. Pero es que no es suficiente con que exista. Pensad en el ejemplo 2. Había límite lateral por la izquierda, creo recordar que era 2. Había límite lateral por la derecha y era menos 2. Existía esto y existía esto. Y existía esto. Pero es que además de existir, tiene que ocurrir que sean iguales. Estos tres valores tienen que ser iguales. Es decir, que el límite lateral por la izquierda tiene que existir, el límite lateral por la derecha tiene que existir y f de a tiene que existir. Y además, esos tres valores tienen que ser iguales. Cuando ocurra eso, diremos que una función es continua en x igual a a. En este caso, la función f de x es continua en x igual a a. Esto también se puede expresar de otra forma. Recordad, ¿qué pasaba o qué podíamos decir si el límite lateral por la izquierda y por la derecha de una función en un punto eran iguales? Pues eso quería decir que existía el límite. O sea, que estas dos condiciones es lo mismo que decir que existe el límite de f de x en x igual a a, cuando x tiende a a, y coincide con f de a. Fijaos, este f de a no es ni más ni menos que, digamos, el tapón o el valor que tapa el agujerillo que vimos en el ejemplo 3. Recordad, esa función que cuando yo me acercaba por la izquierda se alcanzaba 1, tenía como límite 1, cuando me acercaba por la derecha tenía por límite 1, pero había un agujerillo. Pues ese agujerillo es el que tapa f de a. Vamos a ver aquí varios ejemplos de cómo se hace esto. Supongamos que nos dan esta función. Una función que para x menor que menos 2 toma un valor, una expresión. Si la x está entre menos 2 y 3, toma otra expresión.
y si x es mayor que 3, esto es un 3, perdón, esto es un 3, vale x menos 5. Bien, pues si yo quiero ver o estudiar la continuidad en x igual a menos 2, ¿qué tendremos que hacer con lo que hemos visto? Pues en primer lugar, estudiar el límite lateral en el 2 por la izquierda y estudiar el límite lateral en el 2, no, en el menos 2 por la izquierda y en el menos 2 por la derecha. Esto me dirá si la función se acerca a la misma altura. Dicho con otras palabras, esto me dirá si esta función tiene límite cuando x se acerca al menos 2. Bien, pues el límite cuando nos acercamos a menos 2 por la izquierda, le estoy dando a la x valores que se acercan por la izquierda, estamos en este trozo. Por lo tanto, tenemos que coger esta función, este trozo de la función. X más 4 al cuadrado menos 2. Como el límite se acerca a un valor, sustituyo, hago las cuentas y nos sale 2. Esta función se acerca al 2. Y ahora el límite lateral por la derecha en el menos 2. Es decir, le vamos a dar a la x valores que se acerquen al menos 2 por la derecha. Es decir, menos 1,9, menos 1,99. ¿En qué trozo estamos de los tres? Pues si me estoy acercando por la derecha del menos 2, son mayores que menos 2, estoy en este trozo. Por lo tanto, tenemos que hallar el límite cuando x tiende a menos 2 de este trozo de la función. Y el límite de este trozo es menos 2. Límite lateral por la izquierda, 2. Límite lateral por la derecha, menos 2. Conclusión, la función no es continua en x igual a menos 2. Ya ni calculo f de menos 2 porque es que yo ya sé que no es continua. Vamos a estudiar la continuidad en otro punto. En x igual a 3. Recordad que esto era un 3, ¿eh? Aquí me confundí. Esto es un 3. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 3. Pues como siempre, límites laterales. Si me acerco al 3 por la izquierda, ¿qué trozo de la función tengo que coger? Pues si me acerco por la izquierda, estoy cogiendo valores más pequeños que 3. Y si son más pequeños que 3, estoy en este trozo de aquí. Las x son más pequeñas que 3. Pues tengo que hallar el límite cuando la x, el límite de menos 2 cuando la x tiende a 3 por la izquierda. Y el límite de esto, ¿a qué altura se acerca esto? Pues a menos 2, evidentemente. Es una función constante, es un trozo constante. Y ahora el límite si me acerco a 3 por la derecha. Si me acerco a 3 por la derecha, estoy cogiendo valores de x mayores que 3. Esto recordad que era un 3. Si son mayores que 3, pues tengo que coger como trozo de la función x menos 5. X menos 5. Y este límite, sustituyo, y me queda menos 2. O sea que el límite lateral por la izquierda del 3 y por la derecha del 3 es menos 2. O sea, sabemos que la función se acerca a la misma altura en un entorno del 3. Vamos a ver ahora si existe f de 3. A ver si me tapa, esa función tiene el tapón, que me tapa ese agujerillo, ese posible agujerillo justo en ese valor concreto. Y f de 3, pues me vengo aquí, y en donde la x vale 3, pues aquí, x es menor o igual que 3. Entonces la imagen la calculo con este trozo. F de 3 es menos 2. Límite lateral por la izquierda menos 2. Límite lateral por la derecha menos 2. La función en el 3 menos 2. Conclusión, la función es continua en x igual a 3. Vamos a ver una gráfica para comprobar todo esto que hemos hecho aquí, todos estos cálculos. Fijaos, primero estudiamos la continuidad en el menos 2. Obtuvimos
estos dos límites laterales. Por lo tanto, concluimos que la función no era continua en -2. Y la continuidad en el 3, nos salieron los tres valores iguales, la función es continua en el 3. Esta es la gráfica, es la de antes, es la que vimos antes. Fijaos cómo efectivamente en el -2 la función por la izquierda se acerca a una altura 2, por la derecha se acerca a una altura -2. Aquí vemos que la función no es continua. Los límites laterales existen, pero no coinciden. Por lo tanto, aquí estoy levantando el bolígrafo para dibujarla. ¿Y qué pasa en el 3? En x igual a 3. Pues por la izquierda se acerca a -2, por la derecha se acerca a -2 y en el 3 vale justo -2. Es decir, aquí podía haber un agujerillo, pero esta expresión de aquí, el decir que para x igual a 3 la función vale -2, me está taponando justo, me está uniendo este trozo con este trozo. Por lo tanto, en x igual a 3 es continua y lo vemos fácilmente porque yo esto lo puedo dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar esta función. Otra función a trozos que vale 3 cuando la x se vale 2, para x igual a 2, y vale x medios al cubo para cualquier otro valor de la x. Vamos a estudiar también la continuidad en dos puntos diferentes. Primero en x igual a 2. Pues como siempre, límites laterales. Límites laterales. Y aquí me estoy acercando al 2 por la izquierda. Es decir, le estoy dando a la x valores menores que 2. ¿Qué trozo tengo que coger de estos dos? Pues tenemos que coger el trozo de arriba, porque el de abajo solo es para el caso en el que la x valga 2. Como aquí le estoy dando a la x valores próximos a 2, pero por la izquierda, pues tengo que coger este trozo de aquí. Por lo tanto, tengo que hallar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x medios al cubo. Como es un valor real, sustituyo y ese límite es 1. Límite lateral por la derecha. A ver, pensad vosotros, podéis parar el vídeo, pensar un poco, a ver qué trozo tengo que coger de los dos. Pues efectivamente el trozo de arriba otra vez es lo mismo. Y el límite, sustituyo, hago cuentas y es 1. O sea que puede ser continua, El trozo de la izquierda, por la izquierda del 2 y por la derecha del 2, la función se acerca a la misma altura. Por lo tanto, ahora tengo que ver si está taponado, si están unidos esos dos trozos por el valor de la función en el punto, f de 2. ¿Y cuánto vale f de 2? Pues me vengo a la función y estoy dándole a la x el valor 2. Cuando la x vale 2, la función vale 3. ¿Está tapado el agujero? Pues no. Este trozo y este trozo no se juntan con este valor de aquí. Conclusión, la función no es continua en x igual a 2. Vamos a estudiar qué pasa en el 0. Pues como siempre, límites laterales. Y si me acerco al 0, por la izquierda, ¿qué expresión cojo? Pues evidentemente la misma. Sustituyo y ese límite es 0. Límite lateral por la derecha, ¿qué expresión cojo? La misma. Límite 0. Y ahora, sabemos que se acercan a la misma altura. Vamos a ver si ahora el trozo que está a la izquierda del 0 y el trozo que está a la derecha del 0 se unen mediante el valor f de 0. ¿Cuánto es f de 0? Pues no cojo esto, porque esto es cuando la x vale 2. Si la x no vale 2, tengo que coger esta expresión.
Y f de 0, pues es sustituir la x por 0. Sustituyo, hago cuentas y 0. Conclusión, pues efectivamente la función es continua en x igual a 0. Pues vamos a ver la gráfica de esta función y comprobamos estos dos resultados, que no es continua en el 2 y que sí es continua en el 0. Estos son los cálculos que hemos hecho. Estos son los cálculos que hemos hecho. El límites laterales era 1 y f de 2 valía 3 y por otra parte en el 0 era esto. Si representamos la función, vemos cómo efectivamente en el 2, este es el ejemplo de antes también, vemos cómo el ejemplo, en el 2, en x igual a 2, la función por la izquierda se acerca a una altura 1, por la derecha se acerca a una altura 1, pero el tapón no existe, porque la función en el 2 vale 3. Por lo tanto, la función no es continua. Aquí hay un saltito. Y en el 0, vemos cómo efectivamente la función es continua. Por la izquierda esta función alcanza una altura 0, por la derecha viene, baja y alcanza una altura 0, y en el 0 la función vale 0. Por lo tanto, este trozo que está por la izquierda del 0 y este trozo que está por la derecha del 0 están unidos mediante la imagen o el punto que determinan 0, x igual a 0 y su imagen. Bien, otro ejemplo. Un último ejemplo. No, último no, perdón, anteúltimo. Vamos a coger una función polinómica. Una función polinómica. Y vamos a estudiar la continuidad en el 2. Pues, fijaos que esto es muy rutinario, esto es siempre lo mismo. Estudio los dos límites laterales. Y si coinciden, paso a calcular el valor de la imagen en ese punto. Y nada más, siempre lo mismo. Si me acerco al 2 por la izquierda, fijaos, la función vale siempre lo mismo. Por lo tanto, tengo que coger siempre la misma expresión. Sustituyo y me sale menos 3. Por la derecha, sustituyo y me sale menos 3. Aquí lo podíamos haber hecho directamente, ¿vale? Yo lo he hecho primero hallando el límite lateral por la izquierda, por la derecha, pero aquí podíamos haber planteado directamente el límite cuando x tiende a 2. Es más, lo haremos así, directamente el límite cuando x tiende a 2. ¿Por qué? Porque la expresión de la función que yo cojo es la misma, siempre. Incluso en el ejemplo anterior también lo podíamos haber hecho así. ¿De acuerdo? O sea que cuando veáis que vais a coger la misma expresión, podéis plantear directamente el cálculo del límite cuando x tiende a 2 y no hallar los límites laterales. ¿Vale? Bien, pues ahora solo nos queda f de 2. Sustituyo f de 2, hago las cuentas y nos sale menos 3. Conclusión, la función es continua en x igual a 2. Vamos a estudiarlo en x igual a 1. Yo estoy cogiendo puntos al azar, valores al azar. X igual a 2, 1, 14, 3 medios, pi, da igual. Límites laterales, repito, podía calcular directamente el límite cuando x tiende a 1. Y aquí, pues ocurre lo mismo, siempre es lo mismo. Fijaos, siempre es lo mismo. Porque la expresión es siempre la misma. Y f de 1, pues vengo, sustituyo, hago cuentas y nos sale menos 1. Conclusión, f de x es continua en x igual a 1. O sea que nos ha salido que esta función es continua en el 2 y en el 1. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si efectivamente la gráfica nos confirma eso. Aquí tenemos los cálculos. Continuidad cuando x es igual a 2. Límite lateral por la izquierda, por la derecha. En el 1, límite lateral por la izquierda, por la derecha, y f de 1. Y ahora la gráfica vemos que efectivamente en el 2 la función es continua, en un entorno del 2 la función es continua,
Vemos cómo efectivamente se acerca al menos 3 siempre. Y en el 1 vemos cómo la función efectivamente se acerca al menos 1 y es continua también. Fijaos en esta gráfica. ¿Qué pasa aquí si yo hubiera cogido cualquier otro valor de x? ¿Cómo es la función? Pues un resultado importante es que todas las funciones polinómicas son continuas en todos los puntos. Es decir, que cuando a mí me den como función un polinomio, yo ya sé que todo lo que me va a salir es que va a ser continua en el punto en el que me planteen. Siempre. Un resultado importante este. Entonces ya incluso hasta podríamos prescindir de hacer los cálculos. Lo que pasa que si nos lo piden, pues tenemos que demostrarlo, claro. Venga, el último ejemplo. El último ejemplo de todos. Esta función, otra función a trozos, que en realidad son las que nos van a dar siempre nos van a exigir un estudio más detenido de la continuidad en un punto. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 2. Vamos a ver qué pasa. Siempre límite lateral por la izquierda, límite lateral por la derecha. Me dispongo a calcular el límite lateral por la izquierda. Del menos 2. ¿Qué trozo tengo que coger? Me estoy acercando al menos 2 por la izquierda. Es decir, estoy cogiendo valores más pequeños que menos 2. Pues si son más pequeños que menos 2, tengo que coger este trozo de aquí. X menor o igual que menos 2. Planteo el límite, sustituyo y menos 1. Y ahora calculo el límite lateral por la derecha en el menos 2. Me estoy acercando al menos 2 por la derecha. Estoy cogiendo valores mayores que menos 2. Valores mayores que menos 2, tengo que coger este trozo de aquí. Calculo el límite, sustituyo, ¿y qué ocurre? Ocurre que me queda 3 partido por 0. Y cuando nos sale 3 partido por 0, recordad que eso se nos va a ir a más infinito o menos infinito. No tenemos más que ver qué signo va a tener este denominador cuando se acerca al 0 y eso me determinará si nos vamos a más infinito o menos infinito. Si me acerco por la derecha del menos 2, le estoy dando valores menos 1,9, menos 1,91, menos 1,92 y menos 1,9 más 2 es positivo. Por lo tanto, positivo entre positivo se nos va a infinito. ¿Qué ocurre ahora? Pues fijaos, este límite no existe. El límite lateral por la derecha no existe, no es finito. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a menos 2. Si ni tan siquiera existe, mucho menos será igual al otro. Y la gráfica de esta función, para que lo veáis, en x igual a menos 2, estos son los cálculos que hemos hecho, y la gráfica aquí la tenemos. Vemos cómo efectivamente por la izquierda se acerca a menos 1. Si yo me acerco por la izquierda del menos 2, la función se acerca a menos 1. Y por la derecha del menos 2, la función se va a infinito. Y aquí veis cómo claramente la función no es continua. De hecho, esta rama se va al infinito, no para nunca. De mala manera puedo continuar dibujando por aquí abajo. Bien, pues estos son todos los casos que más o menos que se nos pueden presentar, pero como veis, el estudio de la continuidad en un punto es muy fácil. Solo tenemos que cuestionarnos o calcular los límites laterales, el valor de la función en el punto en el que estamos estudiando y si los tres valores
existen y son iguales, la función será continua en ese punto.